Buenos días a todos y a todas. Me llamo Carlos, vengo de Madrid. No sé si os suena un barrio que se llama Vallecas. Pues dentro de Vallecas, sabéis que es muy grande. Hay una zona que se llama el Pozo del Torreimundo. Pues de ahí vengo yo. El Pozo del Torreimundo se hizo famoso cuando lo de las explosiones, esto de las bombas. Pues bueno, ya me tenéis ubicado. Venimos a hablar, veis que ahí dice Andiamarí Chip en nuestra lengua. Pero yo os preguntaría primeramente si hablamos de gitanos, ¿qué entendemos por gitano? Ahora estoy preguntando, ¿eh? Alguien que me diga algo. ¿Qué es un gitano? ¿Cómo sabemos que alguien es gitano o no es gitano? ¿Por qué? Pero habla. Ah, perdona. Ah, por el aspecto te refieres. Si tú me ves por la calle, si yo decir nada, piensas que soy gitano, ahí ya falla algo. Entonces, ya no es al 100%. ¿Por qué más? ¿En, en qué cosas los gitanos nos identificamos? ¿Quién ha dicho las costumbres? Las costumbres, la cultura, que eso cambia de un sitio a otro. El vestir, bueno, la forma de ser, las costumbres. Hay algo también en lo que los gitanos nos aferramos, nos agarramos siempre como algo que es muy nuestro. La familia, el idioma. ¿A qué llamamos idioma gitano? Al caló, romaní, romanés, caló, llámesele como quiera. Desde aquí de Castellón te vas a Bilbao, te encuentras un gitano, sin él caló, bunga. Ya el pecho se te llena, se te hincha. ¿Eh? Ya sabes que estás que no estás en el extranjero, que estás en tierra propia, que estás con los tuyos. Pues los gitanos, aunque aquí lo hayamos perdido prácticamente, nos quedan 4 palabras, pero sí nos sentimos muy identificados con lo poquito que nos queda de nuestra lengua. Son 4 palabras. ¿Eh? Pero en esas 4 palabras nos sentimos muy identificados. Yo he conocido gitanos de toda Europa, he tenido esa suerte, y me acuerdo de una familia de gitanos alemanes que estos, tú te los veías y no te dices, es imposible que se fueran gitanos, pero eran gitanos. Y estos habían perdido todas las costumbres, se habían socializado como payos, se habían criado como payos, no tenían costumbres gitanas. Y estos me decían, Carlos, ¿qué nos queda a nosotros de ser gitanos? Y ellos mismos se contestaban, el idioma. ¿Por qué os cuento esto? Porque estamos en crisis, estamos en muy malos tiempos y hay poquitas cosas a las que dentro de poco nos podemos agarrar y decir, esto es una cosa gitana. Poquitas cosas, porque lo estamos viendo, el cambio que estamos dando. Va a llegar un momento en que esa línea que nos separa va a ser cada vez más delgada. Y os aseguro que una de esas poquitas cosas a las que nos podemos aferrar y agarrar para identificarnos y sentirnos cada vez más gitanos es el idioma. Y os lo digo por propia experiencia, porque yo lo he vivido. O sea, tú cuando vas al extranjero y te pones a hablar con un gitano griego, con un gitano polaco, con un gitano búlgaro, con un gitano ruso, en el mismo corro y dices, ¿qué es esto? Esto no es normal, esto no lo tiene ningún otro grupo. Pues cuando hablamos del romano, ¿qué entendemos por romano? Como veis, me gusta preguntar mucho, pero me gusta que también la gente diga lo que piensa. No, aquí no hay lache ninguna, ¿vale? ¿Qué entendemos por romano?
Lo que hablamos en la casa, Dikela, Jambuna, Yela, eso no es romano. ¿Eres gitano tú también? ¿Quién me ha dicho que eso no es romano? Para ti, ¿qué es romano? Y eso que te he dicho yo ahora, Dikela, Jambuno, que Villela, Cogisela, la mesuna, ¿eso es gitano? No, la mesuna no, pero Dikela sí. Jambuno sí. ¿Sabéis qué significa jambo? ¿Qué significa jambo? Un chico payo, ¿no? Pues jambo realmente significa cazador. Nosotros los gitanos hemos puesto palabras a los no, para referirnos a los no gitanos que normalmente eran despectivas en origen. ¿Por qué? Porque en origen, hace siglos, eran nuestro enemigo natural. Y entender cómo digo esto de enemigo natural, en la actualidad no son palabras despectivas, las usamos simplemente para decir payo. Pero al principio, cuando entramos aquí, es que nos cazaban literalmente. Y si a alguien os sonará lo de Busnó también, ¿verdad? ¿Qué significa Busnó? No. Busnó es el... Díselo tú. Un payo. Pues Busní significa cabra. Así que Busnó haceos una idea. Hay en algunos sitios donde se les llama bengues a los payos, y todos saben lo que significa bengue. Sí. A ver, con todo esto, ¿qué os quiero decir? ¿Que los gitanos somos muy racistas a la hora de referirnos a los payos? No, no es eso. De hecho, vosotros, que lleváis usando estas palabras desde toda la vida, no sabíais el significado original. No lo sabíais. En su tiempo, pues sí, se le denominaba así, porque era tu enemigo natural. Ya no. No es tu enemigo natural. Bueno, pues el idioma, si alguien, según voy hablando, si alguien piensa lo contrario, que levante la mano y lo diga, tranquilamente, que lo que queremos es eso, interactuar y conocer las opiniones de unos y de otros. El romano viene de la India, al igual que nosotros. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Porque hay gente que dice que los gitanos venimos de Egipto, por eso lo de egiptano. ¿A alguien le suena eso? Pues cuando los gitanos llegamos a Occidente y nos preguntaban de dónde venís, los gitanos decían, venimos del Egipto Menor. Pero no se referían al Egipto africano, sino que se referían a una parte del Imperio Bizantino que se le llamaba así Egipto Menor. Y en esa zona del Imperio Bizantino los gitanos estuvimos asentados durante siglos, creando incluso hasta semifeudos allí. Por eso, los gitanos al llegar a España, había muchos gitanos que hablaban griego. ¿Cuál es el origen de nuestro idioma? Vemos ahí que dice sánscrito. El sánscrito es el idioma del cual vienen casi todas las lenguas de Europa y muchas de las de Asia. El latín viene del sánscrito. Las lenguas prácritas son una especie de vulgarización del sánscrito. Y de esas lenguas prácritas, pues vienen las lenguas indoiraníes, el hindi, el urdu, el punjabí, el bengalí y el romanés. O sea que el romanés tiene muchísima similitud con las lenguas que se hablan actualmente en el norte de la India. No os dejéis engañar, y lo digo así, por falsos profetas, entre comillas, porque ahora en Internet todo el mundo es doctor en la materia y todo el mundo sabe y todo el mundo entiende. Y yo escuchaba auténticas barbaridades, como que el romanó viene del arameo, o viene del hebreo, o viene de las lenguas semíticas. Nada que ver. Si alguien sabe hindi, el contar, como se cuenta en hindi, es igual que en romanó. Como se dice las partes del cuerpo, es igual. Los verbos es igual. O sea, que no hay lugar a dudas. Los expertos
Eso está más que estudiado. Ahora bien, el romano, ¿cómo está compuesto? El romano actualmente el que conocemos, que se habla prácticamente en todos los continentes, está presente en todos los continentes y en casi todos los países del mundo, es un idioma que se creó fuera de la India, ya que cuando estábamos en la India lo que hablábamos eran las lenguas que se hablaban en la India. El romano actual tiene casi el 70% de las palabras de origen indio. Luego, el resto, pues, eran préstamos que los gitanos íbamos tomando de aquellas zonas por las que íbamos pasando. Los gitanos, desde la India, el primer paso, ¿cuál fue? Persia. Y de Persia tenemos palabras. Antes, ¿cómo hemos dicho que se llamaba desde cabra? Buzni, ¿verdad? Pues esa es una palabra persa. La palabra que tenemos para decir estrella, que es Chehraín, también es de origen persa. Y muchísimas más. Hay un gran porcentaje que son de origen persa. Esta base india se fue enriqueciendo con todas las culturas con las que nos íbamos cruzando. Algo que, a según qué gitanos, no sé, hay que tener mucho tacto para decirlo, ni nuestra cultura ni nosotros mismos somos una etnia pura, porque las etnias puras no existen. Todos y todas los seres del mundo estamos mezclados, y los gitanos también. Cuando salimos de la India, nos mezclemos con los persas, luego nos mezclemos con los georgianos, nos mezclemos con los turcos, nos mezclemos en Europa con los griegos. ¿Y eso por qué se sabe? Porque se ha estudiado el ADN, se han hecho estudios genéticos y se sabe. Pues que en el idioma ha pasado lo mismo. Con todas aquellas culturas con las que nos hemos ido encontrando, en todos los sentidos, hemos ido aprendiendo. Y ellos también han aprendido de nosotros. Y a la vez que los gitanos hemos ido aprendiendo cosas de ellos, hemos ido dejando palabras en aquellos países donde, por los que hemos ido pasando. Por ejemplo, antes hablando con nuestro amigo, perdona que no me acuerdo cómo te llamabas, con Robert, le decía que en Rumanía se usa mucho la palabra mixto entre los no gitanos. Y los gitanos saben lo que es mixto. Lo sabemos, ¿no? No he escuchado. ¿Ah? ¿Qué significa mixto? Bien. Está bien, mixto. Sí. Pues eso lo usan todos los gitanos del mundo, ¿vale? Pues es una palabra gitana que los payos han aprendido. También él me comentaba que entre los payos es muy normal, para decirle a alguien, a una chica, referente a una chica o a una novia, decir gallica. Y aunque nos suene muy distinto y muy distante a nosotros, a lo que hablamos los gitanos de España, gallica, ¿de dónde viene? De la palabra gallí. Gallí, si la extrapolamos a España, hace gachí. Todos sabemos lo que es gachí o gachó. En Andalucía, gachó o gachí es payo o paya. Esa palabra también la han tomado del romano. ¿Cómo se hacía la adopción de unas nuevas palabras? ¿Cómo tomábamos palabras de otros idiomas? Muy sencillo. Unas veces era por imposición, o sea, por estar conviviendo tanto con ese grupo humano que acabábamos aprendiendo sus palabras y olvidábamos las nuestras. Y muchas veces era porque en nuestro idioma no existían esas palabras. Por ejemplo, cuando los gitanos salimos de la India, no se conocían las patatas. Las patatas vinieron de América. Los gitanos salimos muchísimo tiempo antes de que las patatas llegasen a Europa y llegasen a Asia. Entonces nos hemos tenido que ir inventando o copiando palabras. Por ejemplo, yo escucho a sitios donde se dice parniás, no sé si os suena. ¿Quién ha dicho que sí? Tú eres de Aragón, ¿verdad? ¿No? De Aragón. Es que por allí es muy normal llamarle parniás a las patatas. ¿Sabéis por qué se le llama parniás? ¿Qué significa parniás literalmente? Blancas. Porque son blancas.
En otros sitios se les llama pichoca, que es como se les llama, como lo llaman los payos de allí. Y en otros sitios se les llama columpiri, que no se sabe exactamente el origen que tiene. Columpiri. Aquí se le llama de otra forma, pero bueno, que no tienen que ver con todas estas cosas. Si os fijáis, aquí tenéis un listado de palabras que son palabras gitanas, pero que vienen de diferentes idiomas. Ya, ojo, que de ahí viene lo de, ¿cómo decimos aquí ojo? Acáis. Acáis viene de yaca, yaca es ojos en plural. Pues abájalo un poco, sí. ¿Se ve? Así. Saco, gonó, pirí, olla, roy, cuchara. ¿A alguien le suena alguna de estas palabras? Del persa, como hemos visto antes. El ger sí os suena, ¿alguno? Tú dices que sí. El ger, el burro. Zen, que se pronuncia zen, que es montura. Busni, lo veis lo que os he dicho antes. Bag, fortuna, suerte, destino. ¿De qué palabra os suena de ahí? Bag. ¿Cómo se dice a alguien que tiene buena sombra? O mala sombra. No, no suena lo de tiene bajío. Pues bajío viene de esa palabra, de bag, que significa fortuna, pero de la buena. De Armenia, pues vienen palabras como el gras, que esa palabra sí que la conocemos aquí, gras o grey para decir caballo, chojanó, fantasma, hechicero. Tenemos palabras incluso hasta de países que ni lo imaginabais, del georgiano, del oseta, burdón, que es carro, o también hay otra versión de burdón. ¿Alguien me la podría decir? ¿Cómo hemos dicho aquí toda la vida de los gitanos para decir carro? ¿A alguien le suena el verdó? Pues aquí se ha dicho verdó. Pues hay países de Europa donde dicen verdo. Y en Osetia, los payos, para decir coche, dicen verdo también. Para decir coche, se lo han extrapolado. El carro de los caballos. Luego de Grecia tenemos muchas palabras. Todo el mundo sabe lo que es el dron, ¿verdad? El camino. ¿A nadie le suena lo que es el dron? Camino, pues es una palabra que es muy, muy común, de uso muy común entre los gitanos españoles. Pues viene del griego. Por ejemplo, el sitio donde se echan carreras de perros. El canódromo. Can, perro, dromo, el sitio por donde corren los perros. O hipódromo, lo mismo. De Rumanía vemos que vienen muchas palabras. Curiosamente, los gitanos españoles no tenemos influencia rumana. Posiblemente no pasemos por la zona de influencia rumana. Pero los otros gitanos de Europa sí. Palabras como cuivo, corrígeme Robert si me confundo, nido, es cuivo. Musai es necesitar. Me musai, yo necesito esto. Para decir mundo, muchos dicen lumia, que nada tiene que ver con la palabra que decimos aquí en España y que es malsonante. Esa palabra no tiene ese origen, aunque alguien podría encontrar la similitud, pero no. Si queréis, bueno, luego lo explico, pero no tiene nada que ver. De las lenguas eslavas tenemos muchas, por ejemplo, ¿cómo se le llama aquí para decir cigarro? ¿A alguien le suena? ¿A alguien le suena prajo? Esa risa es sospechosa. En origen era cigarro, después ya, pues, se le dio el nombre también a los otros cigarros. Es que no puede. Aunque ahí se ponga como tabaco, prajo, en verdad significa, es una palabra eslava, que significa ceniza. Ceniza. Y de ahí viene el que le llamamos así. Trupo. ¿A alguien le suena la palabra ulicha para decir calle?
Pues ulicha, de toda la vida en España, entre los gitanos, al Robrices y que sí le suena. Es una palabra eslava. Y el rumano, aunque es un idioma latino, pero tiene mucha influencia de las lenguas eslavas porque está rodeado de lenguas eslavas. Nosotros pasemos por allí y hubo palabras que se nos quedaron. Esa fue una de ellas. Yo, hace muchísimos años, la primera vez que fui a Hungría, tenía que buscar la calle, una calle que se llamaba Zivatar. Entonces, cuando iba por la calle y vi la calle Zivatar, vi un cartel que ponía Ulicha Zivatar. Digo, anda, esto se ve que saben que es el encuentro de los gitanos aquí y lo han puesto en romanó. Por caernos bien a nosotros, para hacernos la gracia. Pero es que iba por otra calle, Ulicha, San no sé qué, Ulicha, y ya me lo explicaron que no, que era una palabra de allí. De Hungría tenemos otras muchas palabras también, con machka, que es gato, aunque aquí en España hemos usado otras palabras. ¿Alguien sabe cómo hemos dicho los gitanos españoles para decir gato? Marcura. Marcura es una de ellas. Y es muy antigua. También hay otra que es bilí, que es antigua también. Chichay. ¿Te suena la de Chichay? Chichay también es gitano, aunque muchos piensan que es una palabra merchera, pero no, es gitano, Chichay. Bueno, ya que hemos hablado del tema de los mercheros son, para el que no lo sepa, no es la mezcla de gitano y de payo, no. Los mercheros son un grupo cultural diferente a nosotros, pero que han tomado muchísimas de nuestras costumbres y muchísimo de nuestro vocabulario. Y ya lo han hecho como propio también. Aquí tenéis un dibujo que hizo un pintor gitano que se llama Ferdinand Cocchi, un gitano albanés, y si os fijáis, este es el camino que seguimos los gitanos desde la India hasta la península ibérica. Pues estas palabras que tenemos por aquí, estas son de origen indio. Nariz, ojo, cuerno, hoja, lumbre, pescado. Esto ya es de Persia, de Osetia, con la forma de parecer el caballo, el carro, de Grecia. ¿Cómo decimos los huesos en romano? ¿Alguien se acuerda? Esa gitana sí se acuerda. Empieza por cocales. Cocales. Pues cocal es una palabra griega. ¿Alguien se acuerda o sabe cómo se dice herradura en romano? Pétalo. O petalo. Pues también se le llama petalo al portalón, ¿no? Pues esa es otra palabra griega. La llave, ¿alguien se acuerda cómo se dice llave? ¿A alguien le suena la palabra clichi? Bueno, pues clichi es otra palabra gitana, que también es griega. Mono es una palabra de origen turca, se dice maimuni. Y luego tenemos palabras nuevas. ¿Cómo se dice televisor en romano? A ver, ¿qué significa televisión? Visión a distancia. Dicho en romano, muy técnico, muy papista, sería dur dikipen. ¿Quién nos entendería si decimos eso? Nadie. En todos los países existen palabras nuevas. Existen lo que se llaman los neologismos. Por ejemplo, ¿cómo se dice en valenciano aeropuerto? ¿Cómo? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Y en francés? ¿Y en rumano? Lo mismo. O sea, hay palabras que se dicen igual. Pues televisor, ¿cómo se dice en romano? Televisori. Aunque suene a risa, pero es que es así. En todos los idiomas se dicen igual. La foto es preciosa, ¿eh? El cuadro. Ahora, nomenclaturas. Yo estoy hablando todo el rato de romanés, romanó, romaní, caló. Aquí, de toda la vida, aunque hayamos perdido el idioma, pero sí hemos conservado, como he dicho desde un principio, algunas palabras. Y yo, cuando era pequeño,
Yo la palabra caló no la conocía. ¿Por qué? Porque a esas 4 palabras que conocíamos le llamábamos romanó, o por lo menos en la zona en la que yo vivía. Romanó. Romanó es el adjetivo masculino singular, o sea, es la forma masculina. Y romaní es la forma femenina singular. Es un error cuando la gente dice el idioma romaní. Es como si dijeras el idioma española. Hay que decir el idioma romanó y la lengua romaní. Romanés es como todo el mundo, todos los gitanos del mundo hacen alusión al idioma. En vez de decir romanó o romaní, dicen romanés, que es una forma adverbial. Romanés significa, por decirlo de alguna forma, ¿me podéis traer un poquito de agua, por favor? Significa a lo gitano, gitanalmente. No solamente se usa para hablar, por ejemplo, cuando alguien baila a los gitanos se dice querel romanés, baila a los gitanos. Habla gitano, vaquerel romanés. Cuando alguien hace algo de forma gitana, querel romanés. Y luego caló también llamamos al fenómeno lingüístico este que surgió aquí en España, pero un gitano español, si escucha hablar romanó y sabe que es romanó, a un gitano de Checoslovaquia, también va a decir, estiniela liquerando caló. También lo va a decir igual. Caló literalmente significa negro, oscuro, moreno. Por eso al café, ¿cómo le llamamos? Que viene de Callardó, de Caliardó, que significa ennegrecido. O sea, caló significa negro. Es uno de los colores. No es que nosotros seamos negros, pero es una de las formas que en distintas partes del mundo se ha denominado a los gitanos. Por ejemplo, en los países de Escandinavia, en Suecia, en Finlandia, los gitanos originales de allí, los que llegaron hace siglos y siglos, se autodenominan calós, no dicen rom, se dicen calós como nosotros. Luego, a lo que últimamente, desde que está el movimiento asociativo gitano, pues se le llama caló a la mezcla que hemos hecho en España del romanó internacional con el castellano o el catalán. Es muy curioso el tema de los gitanos catalanes que han conservado cosas que yo me he quedado un poco, como dicen los vecinos, anonadado, ¿eh? Porque entre ellos he escuchado cosas que solamente las he escuchado en Europa. Ellos han conservado expresiones, no solamente palabras, sino expresiones gramaticales que en otros sitios se han perdido. Descripción. Bueno, esto nos puede sonar a chino. ¿Alguien ha estudiado filología? Bueno, el romanés, pero lo digo también para que se sepa que el romano no es cualquier cosa. No estamos hablando de una jerga, no estamos hablando de un habla, no estamos hablando de 4 palabras sueltas. El romano es un idioma que va con declinaciones. Presenta 3 casos principales, que es el directo, el vocativo y el acusativo. Y el acusativo, a través de posposiciones, forma 5 más: genitivo, ablativo, asociativo, dativo y locativo. Aunque esto no suena chino, es necesario que se sepa. O sea, ¿qué os quiero decir con esto? Que el romano es un idioma completo. Es más completo y más complejo, por ejemplo, que el latín. El latín creo que tiene 6 casos. 6 casos. El romano tiene 8. El alemán tiene 4. El romano tiene 8. El romano es más antiguo que casi todos los idiomas que hay en Europa. Y no solamente eso, que el romano sirve
para comunicarse gitanos de países tan distintos como pueden ser Rusia, Bulgaria, Rumanía, Turquía, Finlandia. O sea, es algo impresionante. Os voy a poner un ejemplo de esto, para que más o menos, así a grosso modo. Por ejemplo, para que veáis un poco la estructura del romano, que no es cualquier cosa, ¿eh? Chabó, esto sí nos suena, ¿no? Chabó, para decir muchacho, el chaborrillo. Es diferente decir chabó que decir chaborró. Chaborró es niño y chabó es muchacho. Chabó, muchacho, gitano. Muchacho, no gitano, es racló, que también nos suena de algo, ¿verdad? Racló. El racorrillo, o el lacorrillo, pues viene de ahí. El caso nominativo sería lo normal, chabó. El vocativo sería cuando llamamos a voces al muchacho. Chabea, que eso sí que nos sonará de algo. ¿Hay gente de aquí que tenga contacto con Andalucía? No, chabea. O alguien que viaje a Andalucía con frecuencia. Pues allí es muy normal que al muchacho, al jovenzuelo, se le diga chabea. Y no saben de dónde viene eso. Pues chabea es gitano también. El acusativo sería como decir al muchacho. Yo miro al muchacho. Me he dedicado echabés. Entonces ya sería echabés. ¿Veis que ya es diferente? El genitivo, chabesco, que significa del muchacho. O verdó echabesco, el carro del muchacho. Ablativo, chabesta, procedente del muchacho. El ové, echabestar, el dinero viene del muchacho. Dativo, chabesque, para el muchacho. Locativo, chabeste, donde el muchacho. Asociativo, chabesa, con el muchacho. A ver, aunque suene un poco a rollo, pero es necesario que todo esto lo conozcáis, por lo menos, aunque sea así, a grosso modo, para que veáis la riqueza que tiene el romano. Esto no lo tiene el castellano, por ejemplo. Chabeste. Si yo digo, yao chabeste, estoy diciendo voy donde está el muchacho. O sea, con una sílaba estoy dando toda esa información. Y chabesa, si os fijáis, con el muchacho. Se pone detrás. Esto equivale al con. La tancat, como en francés y como en catalán, chabesa. Por eso, cuando os digan que el romanó es un habla, es una jerga, son 4 palabras carcelarias, mentira. El romano es una lengua y además una lengua cultísima. Lo que pasa es que todo el mundo no lo habla bien. El rumano, podéis pensar que el romano es una lengua que, como no las ha escrito, no hemos tenido un alfabeto propio, puede estar muy diversificada, y de hecho lo está. Pero no tiene tantas diferencias como podemos pensar. Pensar que el romano no se ha escrito nunca. Y es un milagro que los filólogos no se explican cómo ha sido posible que los gitanos, después de haber estado separados durante siglos, o sea, un gitano rumano que habla una lengua latina, ¿no es así, Robert? El rumano es un idioma latino. Pues llevan separados con los gitanos de Rusia, que es un idioma totalmente diferente, siglos y siglos que no se ven, y ahora en la actualidad se encuentran y hablan en el mismo idioma. Pues eso no ha pasado, por ejemplo, con el euskera, el vasco. El vasco, de un pueblo a otro que estaban a 20 kilómetros, se entendían con mucha dificultad y tenían un idioma escrito. Nosotros no. O sea, el idioma de transmisión oral nos ha servido para intercomunicarnos gitanos de todos los sitios. Yo hace poco estuve en Letonia, en el 10º Congreso Mundial Gitano, y allí había gitanos de Rusia, de Ucrania, precisamente. Se pusieron a bailar una gitana rusa con un gitano ucraniano. Algo curioso. Había gitanos de Francia, de Kosovo, de Italia, prácticamente gitanos de todo el mundo.
pues todos hablábamos el mismo idioma. Idiomas oficiales eran romano e inglés. El inglés se ponía porque había 2 o 3 que no lo sabían. Pero el resto hablaban todos en romano. Eso, os vuelvo a repetir, ni con los judíos ha pasado. Ni con los judíos ha pasado eso. Porque cada uno ha hablado un idioma muy diferente, a no ser que lo hayan estudiado el clásico, han hablado un idioma muy diferente que al que hablaban los otros judíos de otro país. Pues el romano tiene 2 grandes superdialectos, que ahora no viene a cuento que os cuente lo que significa cada uno. Superdialecto O, superdialecto E. Lo que aquí hablábamos en España era el superdialecto O, que es más parecido a lo que se habla, por ejemplo, en Kosovo o en los países balcánicos. Luego están las formas sinto-manús, que son las diferentes. ¿Alguien ha ido a hablar de Django Reinhardt? Un guitarrista que hacía jazz, que era gitano, de Bélgica. Bueno, este gitano era sinto. Los manuses no suenan de nada, los gitanos manuses de Francia. Lo de San Marí de la Mer no suena, Santa Sara, una romería gitana que se hace por los años. Bueno, pues es un grupo más de gitanos. Pues estos gitanos, los sinto-manús, que es lo mismo, hablan una mezcla de alemán y romanó. Gramática alemana con gramática gitana. Y bueno, estos sí son un poco diferentes y te cuesta mucho trabajo entenderles, pero por eso. Y luego están los que se llaman los pogadolectos. Pogadolecto es una palabra que se ha inventado partiendo del romano pogadó, significa torcido, o sea, lenguas torcidas. Y dentro de los pogadolectos se incluyen el caló o que hemos hablado aquí en España. O sea, esta mezcla que hemos hecho aquí en España, ¿vale? Que son formas de expresarse, fenómenos lingüísticos, que son mezcla de romanó con otras lenguas. Aquí vienen las divisiones en dialectos, que no nos vamos a meter con esto, pero que sepáis, bueno, que lo veáis, que hay muchas formas, muchas variantes. ¿Qué pasó en España? ¿Por qué en España dejemos de hablar romano? Porque se perseguía. ¿Quién perseguía? El gobierno. La Isabel la Católica. De católica no tenía mucho esa mujer. Bueno, pues en España, cuando los gitanos entremos en España, Roma vaquerasas sarcadial me vaquera bacana. Viamente vaquerasas vaquerene romanda ver tema. Así hablan los gitanos también. Eso que escuchamos a los gitanos rumanos, estos que muchos de ellos van con el carrillo, buscando chatarra, o vendiendo el periódico, o trabajando en la naranja, o trabajando en la construcción, nosotros hablábamos como ellos también. Y no creéis que hace tanto que lo perdimos, ¿eh? ¿Qué pasó? Que a lo primero fuimos bien aceptados. Entramos aproximadamente a principios del siglo XV y no hubo problemas. Pero pronto empezaron las leyes antigitanas, las pragmáticas. Os voy a hacer así un resumen rápido. La primera que se hizo fue en 1499. Esta fue una de las principales. Se prohíbe a los gitanos que se asentaran y dejaran de ser nómadas, que se encomendasen a un dueño y señor y se dedicasen solo a los oficios que éste se le asignara. Obligatoriedad de abandonar su lengua, vestidos y costumbres. En el plazo de 2 meses deberán abandonar los territorios de España aquellos gitanos que no hicieran caso. Pasado este plazo, si se les encuentra vagando por los caminos, se les dará 100 latigazos y se les desterrará a perpetuidad. Si les vuelven a encontrar, se les cortarán las orejas y permanecerán 60 días encadenados. A la tercera vez, o sea, si les veían sin orejas, es porque eran reincidentes. A la tercera vez se les podría hacer esclavos de por vida.
Pero, dime. Sí, hasta hace poco hacía eso la Guardia Civil. De- y si te escuchaban hablando rumano, una de las cosas que te podían hacer, que de hecho llegaron a hacer, es cortarte la lengua. Sí, marcarte. Si os fijáis, mira, en 1539 Carlos I dictaminó todo varón gitano entre 20 y 50 años tenía que estar condenado a galeras, aunque no hubiesen cometido ningún delito, si eras hombre y varón, si eras varón gitano y tenías entre esa edad, yo creo que eran más jóvenes, en vez de 20 creo que eran a partir de 13, los mandaban a galeras. ¿Sabemos todo lo que eran las galeras? Los barquitos esos con remos. Si os fijáis, ¿qué objetivo tenía esa? Separar hombres de mujeres. Para que no naciesen gitanos nuevos. Separar a los hombres de las mujeres. Y se llevaban a los hombres que normalmente a esa edad pues tenían familia. Felipe III, prohibición de asentarse en localidades de más de 1000 vecinos. Felipe IV, veremos cuando lleguemos a Felipe VI, a ver qué leyes hace, si es que las hace. Felipe VI reitera la prohibición del uso de la lengua propia, así como de cualquier manifestación cultural. Vamos a ir pasando, porque quiero llegar a esta. Esta es la más importante de todas. ¿Habéis oído hablar de la Gran Redada? ¿Quién ha dicho que sí? Cuéntanos un poco de la Gran Redada. Varones y hembras. Y se volvió a insistir en prohibir cualquier manifestación cultural, y la lengua es la máxima expresión cultural. Se encarceló a todos los gitanos que se encontraron. Hubo gitanos que estuvieron años y años presos. Hubo niños que nacieron en prisión. Y finalmente cuando se dictaminó o se decretó el perdón, que fue en 1783, Carlos III liberó a los gitanos que quedaban presos todavía. En 1783, desde 1749. Fijaos. Pero ahora, eso tiene unas condiciones. Los gitanos no existen. O sea, utilizar la palabra gitano hasta ese momento quedaba prohibido. Fijáis aquí, los antes llamados gitanos son ciudadanos españoles, que tampoco era verdad, porque tampoco se nos consideraba al igual. Los niños deben ir a la escuela a partir de los 4 años. Los antes llamados gitanos son libres de residir donde quieran. Pueden emplearse o trabajar. Tienen derecho a asilo y atención de sus enfermos. Si veis, dices, bueno, esto es una maravilla. Pero te ponían como condición que dejases de ser gitano, que dejases de usar tu idioma y que te olvidases incluso hasta de la palabra gitano. ¿Por qué digo que la pragmática de 1749 fue tan importante? Porque fue de los primeros genocidios, intentos de genocidios del pueblo gitano que se cometieron en Europa. Y muchos gitanos cuando salieron, cuando se les dio la libertad, lógicamente no le iban a enseñar a sus hijos cosas que les pudiesen traer problemas. No querían que a sus hijos se les identificase como gitanos por la calle, porque no querían que pasaran lo que ellos pasaron. Entonces el idioma se empezó a dejar de usar por miedo.
Yo me acuerdo cuando era pequeño y te salía alguna palabra de las que sabíamos en romano que siempre te regañaban cuando estaban los payos delante. No quereles chaburrillo, muquela, no quereles. Te regañaban cuando hablabas alguna palabra en gitano. Eso es el miedo histórico heredado que se nos ha quedado ahí. ¿Por qué sabemos que en Cataluña el idioma se ha conservado hasta más tarde? Porque se han encontrado unos textos en la universidad, perdón, en la Biblioteca de Barcelona, del Marqués de Sentmenat. El Marqués de Sentmenat era un noble catalán que murió en 1762 y antes de morir recogió unos textos, no solamente vocabulario, sino frases escritas en el mismo romano que hablan los gitanos de Hungría, de Rumanía, de Bulgaria, de Rusia, el mismo romano que hablan los gitanos de Europa. Así que si en 1762 todavía se hablaba romano en Cataluña, seguro que a principios del siglo XIX, en 1800, aún se conservaba. Segurísimo. Aquí es muy difícil de reconocer estas palabras porque están manuscritas. Pero veis que son léxico y vocabulario. ¿Qué es lo que pasó aquí en España? Se fue perdiendo la gramática gitana. A ver, para decir niño, como decimos nosotros, chaborrillo, el yo ese, ¿de dónde lo hemos sacado? Es un diminutivo. ¿Cómo se dice el diminutivo de chico en castellano? Chiquillo. Chaborrillo, pues veis que es la misma palabra. O sea, hemos ido sustituyendo formas gramaticales gitanas por formas gramaticales no gitanas. Adopción de las gramáticas españolas. Digo gramáticas españolas porque no solamente ha sido con la mezcla con el castellano, sino que también ha sido con el catalán, también ha sido con el euskera, en menor medida, porque ese fenómeno lingüístico sí que ya casi se ha perdido. Tío, ¿usted ha escuchado hablar mucho a los gitanos catalanes cuando hablan en caló? ¿Y nos podría decir alguna frase típica de los gitanos catalanes? No recuerdo ninguna frase típica que sea catalana diferente. No recuerdo. A ver, yo le voy a preguntar, ¿cómo dicen los gitanos catalanes para decir sí? ¿Unga o uva? Uva, ¿no le suena lo de uva? ¿O cómo dicen dinero? ¿Lubé le suena? Lubé. Pues los gitanos catalanes dicen lubé para decir dinero. Y en romano internacional todos los gitanos del mundo dicen lobé para decir dinero. Y no solamente eso, sino que hay muchas más expresiones. El léxico, las palabras que conservamos en España están influenciados por las fonéticas de las lenguas de aquí. Por ejemplo, hemos visto varias palabras para decir payo. La palabra internacional para decir payo es gallo. Pero es un sonido que no existe en castellano. Gallo. Es una mezcla de che y de ye. Gallo. Pues como no existe ese sonido en castellano, lo hemos castellanizado. Y ese sonido lo hemos convertido en che. Gachó. Por eso en Andalucía se dice gachó. Luego, algo que hemos ido haciendo es tratar de agitanear las palabras españolas. Palabras cuando no conocemos. ¿Cómo se dice silla en romano? ¿Alguien me lo dice? ¿A ti te suena? ¿A ti te suena? ¿Cuántos gitanos hay aquí? No, aquí ahora mismo. Aquí ahora mismo, ¿cuántos gitanos hay?
Si os digo silla se dice silluna, nos reiríamos. O bueno, pues es que en todos los sitios se dice así. A eso me refiero con lo de agitanear palabras españolas. Si no sabemos cómo se dice coger, ¿cómo decimos? Cogisar. Cogisélalo. Sí. Como si decimos siéntate, ¿cómo decimos? Sentisélate. Pues eso, aunque nos suena a risa, lo que hacemos al decir sentisélate, si veis, metemos en medio unas letritas, que es la S. Pues eso es una forma gramatical gitana antigua, ¿vale? Que es lo que se usa para gitanear los verbos. Por ejemplo, en romanó no existe el verbo perdonar. Para pedir perdón se ha tomado una palabra europea, no sé si es eslava, que es yerti, que significa perdón, y para gitanearla se ha puesto yertisarel. ¿Veis cómo se parece al cogisela? Pues así se ha hecho. Lo de que he dicho antes de silluna, pues tampoco es ninguna tontería, porque una de las formas de hacer adjetivos es esa, aunque sí ya no sea un adjetivo, pero bueno, es esa, poner el uno o el uni delante, la silluni. Pero que sepáis que aunque nos cause risa, nos haga gracia, esa forma de hablar tiene orígenes gitanos también. Y luego el uso progresivo o el desuso del léxico. A ver, yo cuando era pequeño sabía lo que era quinar, binar, najar, chalar, dicar, jayar, junar. La siguiente generación ya sabe la mitad de palabras. Incluso hay viejos que sabían menos que yo cuando yo era más pequeño. O sea que toda la culpa no hay que echársela a los jóvenes, ni los viejos tampoco. Ha sido un poco culpa de todos, porque hemos dejado de darle importancia. Además, alguien me dijo una vez que cuando dejamos de utilizar una palabra en romanó y la utilizamos en español, es porque esa palabra ha dejado de tener significado para nosotros. Cada día decimos menos lache y decimos más vergüenza, porque ya la vergüenza se está perdiendo. Y es una pena porque aunque sean pocas palabras, esas palabras habría que conservarlas. Yo siempre soy de la opinión que si hay que recuperar algún idioma, se vaya a la lengua madre. ¿La lengua madre cuál es? El idioma antiguo que hablábamos aquí hace 200 y pico años, ¿vale? Un ejemplo. En castellano, queremos ir a comprar pan con carne. Aquí en España, ¿cómo diríamos? Camelamos, chalar, aquinar, manró con más. Que seguro que a muchos les sonará la mitad de las palabras. Pues aquí es como se diría, más es carne de toda la vida. Y en romanó, todos los gitanos de fuera del mundo dirían camaste yaste quinas manró más esa. Si lo dices así, te van a entender cualquier gitano del mundo. Si lo dices así, solamente los gitanos de España o que hayan tenido trato con gitanos españoles. Aportaciones gitanas al español. Hay muchas palabras que se usan en la calle que ni los gitanos saben que son palabras gitanas, ni los payos saben que están usando palabras que son nuestras. Aquí he hecho una pequeña lista, por ejemplo. ¿Quién no sabe qué es lo que es un chaval? Todo el mundo lo usa. Pues chaval proviene de chabó en su versión vocativa, esa que hemos dicho antes, plural, que sería chavalen, y de chavalen se ha quedado en chaval. Cuando alguien está loco, ¿cómo se le dice? Está chalado. Pero ¿cómo decimos en caló para decir ir a un sitio? No, cuando queremos ir a un sitio, cuando se chalela,
se chalela. Pues alguien que está ido, está chalado. Está ido. Pirar es una palabra gitana, aunque nos suene a callejera, es una palabra gitana también. Es un verbo que utilizan todos los gitanos prácticamente del mundo. Se usa como marchar, caminar, andar, ir. Alguien que está pirado es alguien que está loco. Camelar. Los payos lo usan como seducir, como tratar de enrollar a alguien, pero todos sabemos de dónde viene la palabra camelar. Chorizo, ladronzuelo. Todos sabemos de dónde viene esa palabra, ¿no? A todos nos suena el chor. Todos sabemos lo que es un chor, ¿no? ¿No lo sabemos? Chorar, robar. Cuando los niños payos les gusta algo, ¿cómo dicen? ¿Cómo mola? ¿De dónde viene esa palabra? Viene del gitano. Cuando nosotros estamos hablando y algo no nos gusta, ¿cómo decimos? No mole la chi. ¿Os suena esa expresión? No mole la chi. Pues el mola ese que dicen los payos viene de ahí, del verbo valer. O cuando alguien se apoca, ¿cómo se dice? Se ha chantado. Pues viene del verbo achel, que significa pararse, quedarse quieto. Incluso hay una expresión que es achántala muy, que eso lo dicen todos los payos, que es cállate la boca. Exacto. Ahora te explico dónde viene lo de parné. Pinreles, lo usan todos los payos también. Parné, lo que decía, ¿cómo te llamas? Jonathan. Lo que decía el Jonathan, el parné. ¿Cómo se dice en muchos idiomas para referirse al dinero? Estoy sin blanca. Y parné, parní significa blanca. Parnó blanca, blanco, parní blanca. Entonces cuando dice estoy sin parné, estás diciendo estoy sin blanca. Es una traducción literal. Pero eso ya lo usan todos los payos. Cuando alguien viejo, es un pureta. A comer, a jalar, a beber, a privar. Calas, pesetas. Eso sí que nos suena, ¿no? Pues os cuento un poco el origen de esa... A ver, las pesetas antiguamente ¿de qué eran? De plata, ¿no, tío? Las pesetas antiguas, ¿de qué se hacían? De plata, había monedas que se hacían de plata. Pues esas monedas, cuando se usaban, se quedaban negras. ¿Y cómo hemos dicho que se decía negro en romano? Caló o calí. Y pues por eso se les llamaba calías a las pesetas. Seguro que a muchos habrán escuchado, en la época cuando había pesetas, a las pesetas llamarle calatías. Viene de ennegrecido también, porque se ponían negras. La palabra chachi. Chachi, estupendo. ¿Qué chachi? Qué guay. Pues como dice Jonathan, viene de chachipén, que es verdad. Chachi es verdadera, chachó verdadero. Pero seguro que nunca os habéis parado a pensar que esas palabras podían ser nuestras. O alguien había caído en eso. Currar. Currar es una palabra gitana, antigua, que en España la hemos mantenido y significaba el origen de esta palabra era golpear. Golpear. Y claro, el trabajo es algo duro, se ha trasladado y se usa como trabajo. Changar, igual, es una palabra gitana. Diñar, le ha diñado no sé qué. Eso viene del romano también, del verbo del, que significa dar. ¿Hasta qué hora tenemos? Porque yo me enrollo. ¿Noelia? La palabra baranda, ¿os suena cuando alguien se refiere a alguien como el no va más? Es un baranda. ¿La habéis escuchado por la calle alguna vez a los vecinos?
se querela el baranda, se hace el baranda, ¿no? Pues viene del romano también, de varó. Varó, que es grande, baranda, el grande. ¿A alguien le suena en los pueblos al alcalde llamarle el bareté? O el bareté. Pues viene de ahí también. Cuando yo iba al colegio y hacías un examen y suspendías, le llamábamos cate. O para alguien, para darle un golpe, le anda un cate. Pues eso viene también del romano. Porque palo, leña, en romano se dice cast. Y de cast, cate, le da un palo. ¿Cómo se le dice casa en los barrios normalmente? La Kelly, los payos, ¿cómo dicen los payos? La Kelly. Kelly viene de ker, que es casa en gitano. Y eso yo creo que todos lo sabemos. Chinarse, se ha chinado, se ha enfadado. Chinarse viene de cortar. Se ha cortado, se ha enfadado. Que eso es como se dice en romano, del verbo chinel. Me chinao, tu chinés, vos chinel. El cantante este de rap de Madrid, el Langui. Langui sabe lo que significa cojo. Pues cojo es una palabra gitana también. Cualquier gitano de Europa sabe lo que significa. Najar, que ahora todos los payos lo usan. También sabemos que viene del romano. Delatar a alguien, los payos dicen, se ha chivado, es un chivato. Pues viene de la palabra chiv, que en romano significa lengua. Entonces se ha ido de la lengua. Se ha chivateado. Julai, que es despectivo, pero Julai, esa gitana seguro que lo sabe. Julai significa el dueño. No sé si a alguien le sonaría. Julai es el dueño, el que manda. Pero porque Julai digamos que los payos le han dado otro significado. Porque antiguamente el capataz, que era el Julai, era el que te machacaba. Y entonces Julai pasó a tener un significado despectivo. Un significado que no era. Pero os aseguro que todas estas palabras las usan los gitanos rusos, búlgaros, rumanos, checos. Mangar, los payos lo utilizan como robar. Le han mangado no sé qué, todos sabemos lo que es mangar. O cuando los payos dicen nanay, nanay. Eso es una forma antigua, gitana. O cuando alguien tiene sueño, ¿dónde se va? A sobar. Pues también es otra palabra gitana. Y podría estar dando una y otra y otra y otra. Luego nosotros utilizamos palabras, me refiero a los gitanos, que sin darnos cuenta son palabras antiguas gitanas que hemos olvidado que son palabras gitanas y hemos olvidado el significado. Por ejemplo, en las bodas se canta, ¿qué se canta? El yeli. No lo voy a cantar porque canto muy mal y porque todos sabemos que eso solamente se debe cantar en las bodas. ¿Vale? Yeli es una forma verbal en romano. Si lo traducimos literalmente significa ella se fue. ¿Qué dice una de las partes de la letra del Alborea? Que se despida de su familia. La novia deja de pertenecer a su familia y pasa a pertenecer a la familia del novio. Ya forma parte de la familia del novio. Y ese acto, ese rito de la boda, ¿qué es? Es una ceremonia de despedida. Y por eso se dice yeli. O sea, ella se fue, ella se va. Ella se va ya. Que ha habido gente que ahora que lo quiere distorsionar y le buscan otros significados, pero no. No tiene nada que ver con otras lenguas. Vamos, yo lo veo clarísimo. Lo de cojisar, abrisar, mirisar, eso ya lo hemos hablado. En algunos sitios de Aragón y de Navarra utilizan la palabra caripén. ¿A alguien le suena? ¿Caripén? No, las taripén. Staripén, eso es caro. Caripén se utiliza algo así como hermosura, como algo que es muy bueno. Oh, caripén. De hecho hay una asociación que se llama así,
Caripén, pues viene del apócope de Júcar, Jucaripén. Luego, tenemos un idioma muy rico. Para decir hablar, tenemos un montón de palabras. Baquerar, aliquerar, naquerar, raquerar, adiquerar, aviselas, borbisarel, del Duma, querelsbato, hay muchísimas. Lo de gachó ya lo hemos visto. Otra cosa muy curiosa, lo de los números. ¿Cómo cuentan las gitanas viejas cuando cuentan en castellano? ¿Cómo dicen, por ejemplo, 20? ¿O cómo dicen, por ejemplo, 40? 4 veces a 10, no suena, 80, 4 veces a 20. Muchas veces lo que los gitanos hacemos, aunque hablemos en castellano, aunque hablemos en español, son traducciones literales del romanó. Aunque se nos haya olvidado el romanó, conservamos todavía ahí un rescoldo, que es lo que nos hace hablar de estas formas a veces un poco raras. Por ejemplo, en romano, para decir 40 hay 2 palabras, una sarandi, que es de origen griego, y la otra es starbardes, que esa es de origen más antiguo todavía. Y starbardes literalmente significa 4 veces a 10. 80, ¿cómo se dice en romano? Octo bardes, 8 veces a 10. O sea, que cuando las gitanas viejas hablan así, no es casualidad ni porque sean unas incultas y unas analfabetas. Al revés. Culturalmente son personas riquísimas, de las que nosotros, a poco que te enteres de ciertas cosas e investigues ciertas cosas, a esas gitanas les podemos sacar oro. Porque tienen cosas que son, vamos, que nos pueden guiar muchísimo. La estandarización. Todos los idiomas que se presten a llamarse idiomas tienen que tener una estandarización. Con el romanó también se ha intentado, y en el año 1990, en el 4º Congreso Mundial de Varsovia, se presentó este alfabeto, que es el primer alfabeto gitano. O sea, si yo quiero escribir me have manro, yo como pan, si soy español lo escribo de una forma, si soy inglés lo escribo de otra, si soy serbio lo escribo de otra, y si soy griego lo escribo con otras palabras. Pero si todos tenemos un solo alfabeto, sabremos escribirlo todos igual y todos tenemos la misma forma. Veis que el alfabeto es una mezcla de palabras latinas con algunas palabras, con algunos símbolos también cirílicos. Pero bueno, esto cuando demos clases de romanó, que las daremos, ya lo iremos viendo. Universalidad del idioma. ¿Qué entendemos por esto? Es la lengua de intercomunicación entre gitanos de diferentes países. Habrá aproximadamente más de 15 millones de personas que hablen romanó. La mayor parte de ellos gitanos. Pero también hay payos que hablan romanó, En la Europa del Este, en la antigua Yugoslavia, había pueblos en los que el 80 y tantos % de la población eran gitanos. Los carteles de tráfico se ponían en romanó. Las clases se daban en romanó. Los vecinos payos tenían que aprender romanó sí o sí, a la fuerza. Lo que os he dicho antes, pese a estar separados por lenguas muy diferentes, nos seguimos entendiendo todavía entre nosotros. Es una lengua de tradición ágrafa. Siempre ha sido de boca a boca. Es un idioma que se sigue usando entre gitanos de distintos países en las reuniones formales, reuniones de trabajo, reuniones de ámbito administrativo incluso, o sea que es una lengua viva, actual. Algo muy importante, es el único idioma propio a todos los países de la Unión Europea. O sea que podemos decir que tenemos el idioma más europeo de todos, más que el inglés.
porque en todos los países de la Unión Europea hay gitanos, y los gitanos hablamos romanó. Por lo tanto, podemos decir a boca llena que el idioma más europeo de todos los que hay ahora mismo es el romano. Es un idioma que se usa en medios de comunicación. Hasta hace poco, no sé si os suena, un programa de radio que se llamaba Radio Chachimol, que es el equivalente a Radio Chachipén. Era un programa de la Radio Nacional de Suecia que emitía solo en romano. Yo era el corresponsal en España de ese programa. Pues ese programa nos juntamos gitanos de España, gitanos de Kosovo, gitanos de Rumanía, de Hungría, y una vez al mes hacíamos un programa que se difundía prácticamente a todo el mundo. Pues que sepáis que es un idioma vivo, es un idioma en constante evolución, que tiene mucha literatura. Hay muchos libros desde hace más de 100 años, existen libros escritos en romanó con otros alfabetos, pero en romanó. Y bueno, yo creo que más que hablar yo, espero que os haya gustado la exposición. Si hay alguna duda, estáis en el momento de preguntar o de hacer algún comentario. ¿Sabíais algo de esto que os he comentado? Richard dice que Richard es, ¿no? Jonathan. Dice que un poquito. Hay que traducirle. ¿Os parece interesante? ¿Pero lo decís porque estoy yo de aquí delante o...?